Listo. Bueno. Entonces, para todos y para todas, muy buenos días. Bueno, me place tenerlas en esta... ¿Se ve bien, no? Entonces, queda ahí. No, espérenme que quiero mirar aquí lo del material. Ah, bueno, ahí para tenerlo listo ahorita. Bueno, entonces... bueno, me place tenerlas aquí en esta segunda clase formal de nuestro segundo ciclo de enfoque conductual. Hoy estamos a 20 de octubre. La cámara, a ver si nos vemos bien. Te la corro un poquito más. Entonces estamos a... ya en tiempos nos termina este mes. Tiempo a volar, entonces vamos a... Ah, ok. Ah, listo, eso sale cuando... Como le estamos acoplando a esta nueva tecnología, entonces... Bueno, quiero preguntarles, de acuerdo a las actividades que tenemos para la siguiente semana, yo por aquí tengo la información, ustedes sé que también la... ¿Cómo han encontrado el tema del enfoque conductual en cuanto a, de pronto, la revisión de algunos... Esto es como la pauta que tenemos para la entrega de esta semana, ¿cierto? ¿Ustedes ya constituyeron sus grupitos? ¿Ya por ahí recibieron algunos grupos? ¿Alguno? No, este es individual. Sino que el grupo de trabajo que les solicitamos es para una actividad que se va a hacer posteriormente. La colaborativa, exactamente. Entonces, sino que deben ir construyendo o constituyendo los grupos rápido porque pues, ustedes saben que el tiempo va volando y tenemos que dejar eso listo. Entonces, para los estudiantes que de pronto no lo han hecho, entonces sí los invito, yo les envié un foro, creo que esta semana. Sí, yo les había invitado a que lo dejaran, sí, cuadradito, exacto. Porque aquí yo tengo los grupos, creo que lo tengo acá, de cómo habían quedado. Aquí tengo los grupos que hasta el momento pues, me habían enviado. Entonces, el grupo 1 está constituido por Ruth Mari Mejía, Duer Méndez, José Manuel Rodríguez. El grupo 2, Elinda Yana López, Lady Joana Quevedo, Esperanza Pulido. Grupo 3, Cristian Bermeo, Isabel Cristina Villamil, Luz Marina Barrios. Y el grupo 4, Adriana López, Mari Luján y Damaris Montilla. Esos son los grupos que yo recibí esta semana en plataforma. Son 4, pues van 4. Entonces, quien les haga falta, pues por favor. El plazo que habíamos dado era, hoy estamos a 20, ¿no? Creo que hasta hoy era el plazo que se había dado para que ustedes lo constituyan. Y es facilito, porque miren que yo lo tengo aquí descargado. O sea, yo voy entrando a la plataforma y los pego en el Word para tener la referencia de quiénes van a ser los estudiantes a los cuales voy a recibir la actividad colaborativa, como les repito, porque la actividad pendiente es individual, o sea, la próxima es individual. No tiene nada que ver con esos grupos. ¿Listo? Bueno, entonces, como para retomar un poquito lo que les estaba diciendo, pues les he traído un material que habla sobre el desarrollo histórico del enfoque conductual. ¿Sí? Entonces, me gustaría que viéramos un poquito desarrollo histórico. ¿Ustedes de pronto qué han podido leer sobre eso? ¿Qué han podido leer sobre la parte histórica del enfoque conductual? Desarrollo histórico. Echémosle un repasito a lo que la semana pasada vimos aquí. ¿Sí? ¿De qué les hablé yo la semana pasada? A ver si me pusieron atención. Cuando hablábamos sobre los autores, los principales autores que históricamente empezaron a
a interesarse por el estudio de la conducta humana. ¿Cuáles son esos autores? Echemos un repaso a los autores. Habíamos hablado de que como primera medida, cuando los autores hablamos de Iván Pablo. ¿Sí? Bueno, que nos hablaba sobre qué. Sobre el condicionamiento. ¿Pero eso cómo se llama? ¿Condicionamiento? Clásico. Sí, o sea, ya lo demás, pues es la explicación. Yo también traje como un modelo para explicar un poquito sobre el condicionamiento clásico. ¿Qué otro autor? Skinner, ¿cierto? Condicionamiento operante. Skinner, condicionamiento operante. Muy bien. ¿Qué más? John Watson, ¿qué planteó? El conductismo clásico. John Watson. ¿El conductismo clásico? ¿Cuál es el conductismo clásico? ¿Qué es eso el conductismo clásico? O sea, él es el pionero. O sea, realmente el pionero de la corriente del enfoque conductual vendría siendo Watson en la medida en que él tenía un paradigma muy diferente de lo que era el tema de la conducta del ser humano. O sea, recordemos que ya se venía rompiendo el mismo esquema de psicoanálisis de las fuerzas inconscientes que manejaba Freud y se estaba empezando a estudiar más sobre el comportamiento. Los experimentos con animales, que fueron lo que realizó Pablo, Skinner de alguna manera también realiza. Watson también realiza algunos experimentos. ¿Sí? Albert Bandura, que es otro psicólogo que trabajaba en el aprendizaje social, él hizo experimentos también con niños, para mirar un poco el tema de la conducta social, y trabaja también con bebés. Por ejemplo, Albert Bandura expuso él hizo un experimento con un niño para mirar todo el tema de la fobia. Le presentaba ciertos estímulos para ver cómo reaccionaba ese niño ante lo que era de pronto, no sé, muñecos que tuvieran de pronto características de ser como miedosas, y mirar de qué forma el niño va desarrollando un aprendizaje vicario o un aprendizaje de tipo observacional. ¿Sí? Entonces, hay algunos teóricos que fueron pasando del estudio con animales a estudio también con humanos. Y Watson habla del conductismo clásico porque dice que para la psicología en ese momento histórico lo importante eran las cuestiones que se pudieran medir, observar y cuantificar. Entonces son elementos que ustedes deben tenerlo muy presente: lo medible, lo observable, o sea, la conducta, ¿no? Haciendo referencia a eso, y lo cuantificable. ¿Sí? Entonces, digamos, estos tres elementos son la esencia de ese conductismo clásico de John Watson. ¿Quién más está aquí? Albert Bandura, ¿cierto? Y hay otros teóricos que les traigo aquí, pero estos son como los principales. O sea, estos son los que realmente, cuando ustedes avancen con la carrera, cuando ustedes avancen con sus semestres, se van a poder dar cuenta que estos cuatro son los principales que ustedes van a tener que tener presente, que los van a utilizar de pronto en sus estudios, en sus investigaciones, en los proyectos que ustedes vayan a realizar, porque cuando uno está finalizando la carrera y tiene que hacer algún proyecto, un proyecto de grado, una tesis como tal, dependiendo del fenómeno que ustedes vayan a estudiar, tienen que remitirse a los autores. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo van a estudiar la conducta en jóvenes delincuentes de la ciudad de Bucaramanga, ¿sí? O van a estudiar la conducta de las personas privadas de la libertad de la cárcel modelo, ¿sí? Frente al consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, que se me ocurre acá. Entonces, cuando ustedes vayan a plantear esas ideas de investigación más adelante, ustedes van a tener que remitirse a las bases teóricas de la conducta. ¿Y dónde las encuentran? Pues aquí, en esos cuatro principalmente, ustedes van a encontrar las principales teorías. Después es bueno que ustedes sepan de alguna manera cuáles son como los padres del enfoque conductual
para que el día de mañana pues ustedes sepan casi que dominar las teorías y sepan por lo menos de qué habló Pablo, de qué habló Skinner, de qué habló Watson y de qué habló Bandura. Y con eso van ustedes a poder hacer sus estudios el día de mañana. Entonces, siempre es bueno partir de conocer los teóricos más importantes en la escuela de la psicología que se esté estudiando. En este caso, pues la parte conductual. Les voy a presentar aquí, tengo acá un material, dice aquí. Dice, el enfoque conductual es un enfoque dentro de la psicología que surge a comienzos del siglo XX. Entonces, hay unos antecedentes como en todo, ¿no? Aparece que los avances de la psicología experimental. Resulta que este señor, John Watson, como se lo decía yo, hablaba sobre el análisis experimental del comportamiento. Pues porque junto con Pablo, ellos trataban de investigar la conducta a través de los experimentos con animales, que fueron como los primeros sujetos con los cuales se empieza como a generar la teoría psicológica conductual. Entonces dice, el auge del método científico durante el siglo XIX permitió a las ciencias de la salud y a la psicología lograr un importante desarrollo. Antes de que se pudiese medir, o sea, antes de poder hacer todo ese tema experimental de comportamiento, chicas, la psicología era considerada de manera especulativa. ¿Qué significa considerar la psicología de forma especulativa? ¿Por qué especulativa? ¿Qué significa especular algo? Como que se habla mucho, pero como que usted no tiene... Exacto. Como que usted no tiene una base para sustentar lo que está diciendo. Entonces, al especularse mucho en la psicología a principios del siglo XIX, era porque muy seguramente ni siquiera la teoría de Freud, que fue el padre, digamos, del psicoanálisis, como de los pioneros de la psicología, no tenía él un suficiente soporte empírico para poder defender lo que él proponía de la psicología. Entonces, miremos que hasta cuando aparecen los conductistas, que son como la segunda ola, ¿no? La primera ola, pues sería Freud. La segunda ola, la segunda generación, sería los conductistas como tal. Y cuando se empieza a experimentar el comportamiento, entonces ya estamos hablando de evidencias. O sea, científicamente ya la psicología está empezando a coger fuerza. ¿Sí? O sea, ya empieza a existir la evidencia científica. Porque las cosas ya eran demostrables. O sea, yo ya podía hablar de que yo puedo demostrar lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Cómo pudiese demostrar lo que está diciendo? Pensemos en Pablo, en el condicionamiento clásico. ¿Cómo creen ustedes que él empezaba a demostrar la evidencia científica? Pues recordemos que él era un fisiólogo ruso. Entonces, pues, él lo que hacía era mirar las respuestas de salivación y las respuestas de acercamiento al alimento, pero más que todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica del perrito, del animalito. Entonces, sí hay evidencia científica desde lo que él empezó a plantear, que en la medida en que yo le presento un estímulo al perro, se va a generar una respuesta. Ya vamos a ver lo que es lo condicionado, para que usted lo tenga bien claro, que le permitía al animal tanto salivar como ir a buscar el alimento. Sí, o sea, entonces sí había forma de poderlo demostrar. Si pasamos al condicionamiento operante de Skinner, que él trabajó con algunas aves, trabajó con unas palomas, trabajó con algunas ratas también de laboratorio, ¿sí? Donde se trabajaban los reforzadores, positivos, negativos, los castigos positivos, castigos negativos, las conductas de modelamiento, de moldeamiento. Todo este paradigma conductual operante, ¿sí? Pues también era demostrable, porque para eso eran los experimentos. O sea, todo lo que sea sujeto, chicas, al análisis experimental, o sea, todo lo que tenga la palabra experimento,
fue lo que a la psicología le fue dando una fuerza muy grande. Por eso hay muchas críticas al psicoanálisis. Por eso hay muchas críticas a lo que proponía Freud. Porque las terapias eran largas, eran extensas y de pronto no tenían ninguna validez. Porque una persona no podía comprobar si realmente había mejorado o no. Porque Freud a veces trabajaba con los pacientes durante años. Imagínense unos procesos psicoanalíticos de años. ¿Cómo pudiese la ciencia psicológica en ese momento constatar que había una evidencia en la mejoría de los pacientes? ¿Qué me lo podían demostrar? Era muy difícil poderlo demostrar. Entonces, con la aparición de esa segunda fuerza en la psicología, ya el panorama y las cuestiones empiezan a cambiar un poco. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, bueno, ahí dice. Bueno, antes de eso la ciencia psicológica era considerada especulativa, el desarrollo del método experimental, que la psicología comenzó a ser considerada como una ciencia natural, lo que les estoy aquí explicando, permitiendo el estudio de la conducta humana mediante el mismo método usado en medicina o en física. ¿Ustedes qué métodos conocen de pronto de la parte médica? Yo sé que de pronto, pues no sé si tengan alguna relación con la medicina, pero de pronto ustedes conocen sobre investigaciones que hace la ciencia médica. Menciónenme un ejemplo de una investigación que se haga en la ciencia médica. De pronto ustedes que tienen hijos han llevado a sus hijos a tratamientos, de pronto denme algunos electroencefalogramas. Estamos hablando de la medicina, una parte de la medicina. Entonces, tú como madre, al llevar a tu hijo a ese examen, a esas valoraciones, ¿tú tienes la certeza de que lo que le han practicado al niño sí le ha servido o no le ha servido lo que le han practicado? Pues realmente era para descartar las cosas del sueño. ¿Y se le permitió descartar a través del electroencefalograma? Sí. Perfecto. Entonces, como tú lo pudiste constatar, como tú lo pudiste como madre verificar, entonces estamos hablando de que científicamente sí hay un patrón que me permite a mí descartar o confirmar enfermedades o trastornos, o en este caso lo que le pasó a tu hijo. ¿Alguien más de pronto ha tenido alguna otra experiencia con o a nivel personal, de pronto con la parte médica? Exámenes que le hagan a uno, por lo menos. Exámenes que le hagan a uno. Exactamente. Yo que tengo problemas de visión desde que estaba pequeño, pues me han llevado a controles desde niño. Acepto que yo últimamente sí me he descuidado un poco, pero científicamente pues me han llevado a controles de oftalmología para ver qué se puede encontrar en cuanto al problema ocular que yo tengo, a mi problema visual. ¿Sí? Y así con todas las intervenciones que nos hayan realizado a lo largo de la vida. Entonces, por eso se equipara un poquito lo que es la psicología a lo que se ha venido realizando con la parte médica. Porque mi hija la han hecho con toma de sangre y a veces quita. Entonces están diciendo si no tiene niño, no tiene nada de sangre, todo bien, en plaquetas bien, todo, entonces se van a llevar a que tengan todo bien para el laboratorio. Ahí en el laboratorio ya se mira que si no seguir el tratamiento. O sea, que no se venden en el punto de la salud, investigan nada. ¿Qué pasa? No sabe qué es lo que está pasando. Y le echan crema, y nada. Bueno, muy bien. Listo, bueno. Entonces, eso en cuanto a los antecedentes. Entonces, bueno, Pablo, ya les había hablado un poquito sobre él. Entonces, bueno, aquí se habla un segundo punto en cuanto a antecedentes de la crisis de la evaluación psicológica tradicional. Entonces, resulta que también a finales del siglo XX, en el auge de la psicología, se empezaron a realizar algunos estudios sobre la creación de los test psicológicos. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es un test psicológico? ¿Test psicológico? ¿Qué es un test psicológico? Test psicológico.
Es, digamos, un instrumento, ¿sí? Hay test psicométricos y hay test proyectivos. Hay diferentes tipos de test. Hay unos test que miden aspectos, digamos, más de la personalidad, que serían más los proyectivos. Hay test que miden más, digamos, las actitudes, la inteligencia, el rendimiento, los valores, que son pruebas un poco más psicométricas, porque están más orientadas a calcular un poco cuantitativamente esos valores en el ser humano. Hay pruebas que son un poco más cualitativas. Sí, entonces ahí es donde de alguna forma en la investigación se habla de lo cuantitativo y lo cualitativo. Sí, entre los test psicológicos que están, digamos, inmersos, o sea, entre los psicológicos están los proyectivos y los psicométricos. O sea, todo eso da como resultado un test psicológico. Yo no les voy a especificar un poco sobre cada uno porque pues, nos desviamos del tema. Pero sí, en general les quiero decir que los test psicológicos son instrumentos o herramientas de medida de algún constructo, valga la redundancia, psicológico, un constructo de la personalidad, un constructo psicológico del ser humano. Entonces, ay, me adelanté. Resulta que se venía quizá de pronto evaluando mucho a las personas a través de los test. Entonces, cuando yo como psicólogo me dedico únicamente a evaluar con base al resultado de un test, o sea, cuando yo, digamos, me siento con ustedes, digo, bueno, por favor, aquí usted contésteme esta prueba, contésteme esta escala, y yo como psicólogo solamente me quedo con el resultado que me arrojó esa prueba a ustedes las 4. Ahí podemos hablar de que hay sesgos y la psicología empezaba a tener de alguna manera ciertos truncamientos en todo el tema de la interpretación, que yo pudiera dar de la información, de los resultados, no porque yo no supiera interpretar una prueba, lo de menos es interpretar una prueba. Hoy en día hasta cursos de aplicación de pruebas ustedes escuchan por internet o les llegan información de aplicación de pruebas del cuartel, de yo no sé qué, de SISEMAT, del 16PF. Ya casi que se está, discúlpeme la palabra, como prostituyendo un poquito lo que es la aplicación de las pruebas, porque cualquier persona ya se vuelve experta en la aplicación de pruebas sin ser psicólogo incluso. Entonces, ¿por qué yo les menciono esas cosas? Porque en un principio, cuando se medía todo a través de las pruebas, se estaba dejando de lado otros aspectos, que en el tema conductual nos indicaría pensar en un paradigma diferente. No es yo llegar y aplicarles pruebas para medir las conductas de ustedes a través de unas preguntas y unos ítems que hay allí, sino que yo también puedo utilizar otros mecanismos para evaluar la conducta, no solamente la prueba psicológica. ¿Sí? ¿Qué otro mecanismo se les ocurre a ustedes que pudiese yo utilizar como clínico, como profesor o como evaluador a ustedes, aparte de una prueba psicológica? ¿Qué se les ocurre, aparte de una prueba? La observación, ¿cierto? Esa sería una buena forma. Y para yo poder utilizar la observación, ¿desde dónde me puedo parar teóricamente hablando? Pues desde el psicólogo, desde el teórico que yo piense o considere que me puede servir para yo poder aplicar a la investigación que estoy haciendo. Vuelvo al ejemplo que yo les ponía inicialmente. Si yo estoy estudiando en jóvenes de determinado barrio de Bucaramanga, de estrato 1, en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, en relación al rendimiento académico, yo no solamente como psicólogo voy a llegar a aplicarle la prueba a los jóvenes al instrumento que haya diseñado, porque yo también puedo crear instrumentos, no solamente utilizar los que ya están, sino que yo puedo crear instrumentos. Y quedar únicamente con los resultados de esos aplicativos, de esas encuestas que yo le apliqué al joven. Yo puedo utilizar la observación, como usted está diciendo. Y la observación que me va a permitir a mí tener un análisis un poco más completo, un análisis un poco más contextual también, de por qué ese joven tiene conducta adictiva a las drogas.
¿Y de qué forma esa variable influye en el rendimiento académico? Si digamos, son jóvenes escolarizados. Entonces, el yo poder hacer ese tipo de análisis va a significar que utilice otros recursos desde la parte conductual. O sea, debería utilizar la observación, y creo que no solamente la observación, aparte de la entrevista. O sea, ahí ya va la entrevista y la observación, ya van dos cosas. Pudiese utilizar quizás, ¿qué? Una entrevista con la familia. Pudiese utilizar, ¿qué? De pronto, dime. Una visita a la casa. Una visita domiciliaria. ¿Sí? Pudiese de pronto yo tener una observación participante en las actividades, exacto, por ejemplo, con los compañeros o los amiguitos del barrio. Sí, entonces ya ahí van como 4 estrategias evaluativas que yo puedo utilizar como psicólogo. Entonces, por eso es que se menciona acá. Lo voy a leer textualmente. A finales del siglo XIX, la evaluación psicológica tuvo un auge, tuvo un gran auge. Esta área se desarrollaron innumerables test psicológicos medidores de constructos hipotéticos, tales como la personalidad y los rasgos. A pesar de este auge, la evaluación psicológica tradicional entró en crisis al ser cuestionada por la comunidad científica, falta de fiabilidad, validez y rigor en las mediciones realizadas. Ustedes deben saber, chicas, que las pruebas deben tener un proceso estadístico y un proceso de validación y un proceso de estandarización, de confiabilidad, validez. O sea, los test deben tener validez y confiabilidad y estandarización. La estandarización es, por ejemplo, que si yo utilizo una prueba creada en México, pensemos en una prueba que la creó un psicólogo, un grupo de psicólogos en México, y yo la adquirí, yo la compré, ¿sí? Bien sea por internet. Hoy en día también encuentran pruebas por internet, sistematizadas, y te arrojan el resultado ahí inmediatamente en un software. Se supone que si yo en Colombia la estoy utilizando, no siendo colombiana la prueba, siendo mexicana, tendría que hacer un proceso de estandarización que sería como tratar de aplicar los ítems de esa prueba al contexto nacional. Porque muy seguramente ellos como mexicanos, en su cultura mexicana, en su jerga mexicana, utilizan conceptos, términos, palabras que no comprendemos nosotros los colombianos. Entonces, eso es un proceso de estandarización de los instrumentos, es poderlo yo llevar como al lenguaje que manejo aquí en mi comunidad y en mi país. Entonces, las pruebas seguramente se estancaron al carecer de eso que les acabo de decir. O sea, no tenían procesos de confiabilidad, de validez, no estaban midiendo lo que querían medir, no estaban siendo confiables para yo poder, ni válidas para yo aplicarlas en otros escenarios diferentes. Entonces, quizá de pronto desde la parte psicométrica o estadística presentaban algunos inconvenientes. Entonces, por eso se empezaba a darle más validez o más confiabilidad también a otro tipo de formas de yo recolectar la información, como ustedes mismos lo acabaron de decir en este momento. Entonces, bueno, eso que le estaba hablando era de los antecedentes. Ahora pasemos a mirar un poco cómo en 1899 suele tomarse como fecha de inicio del modelo conductual. O sea, esa es la fecha en la cual se inicia el modelo conductual. Miremos que ya estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Más de un siglo. ¿Dónde aparece Pavlov con el condicionamiento clásico? Me voy a detener aquí porque les traje aquí algo que nos habla un poco sobre el condicionamiento clásico. Entonces, para el condicionamiento clásico hay que tener claro algunos conceptos básicos. Primero, vamos a imaginar una situación experimental donde se encuentra un perro, como yo les decía hace 8 días. Vamos a imaginar cómo sería la mascotica en un espacio donde yo lo tenga, digamos, previamente sin comida. O sea, el perrito en un espacio, digamos, como este. Le tengo ahí, digamos, al animal. Resulta que dice aquí que el estímulo incondicionado, si yo al animal, además de tenerlo aquí, le presento un buen plato de concentrados o de comida, pudiéramos pensar que la presencia de esa comida es un estímulo incondicionado. ¿Sí? Ya vamos a entender por qué la palabra incondicionado. Cuando yo le presento la comida al animal, que es el estímulo incondicionado, ¿qué respuesta se va a presentar en el animal?
una salivación. Esa respuesta que da el animal es una respuesta de carácter incondicional. Es como si nosotros, y creo que este ejemplo se los puse yo la clase pasada, creo que sí. Es como si nosotros saliéramos de aquí a la universidad a las 12 y nos fuéramos rumbo a la estación del metro para irnos a nuestra casa. Y resulta que yo saliendo a las 12 con el cansancio de la clase, ustedes después de mi clase tienen otra, ¿cierto? Salen ustedes a las 12:30, llegan allá a la estación, ya van con ganas de llegar a la casa, además porque hoy es sábado. Y aquí enfrente de la universidad hay un restaurante. Y ustedes pasaron y se llevaron ese olor que hasta les quedó la ropa y les quedó oliendo un poquito a, si de pronto cocinan por ahí a la brasa o por ahí, ¿sí? ¿Qué pasa en ustedes? O sea, explíquenme cuál es el fenómeno ahí en ustedes. ¿Cuál sería el estímulo incondicionado y la respuesta incondicional? En ese ejemplo que les estoy poniendo. A ver, dígame a ver. ¿Cuál sería el estímulo incondicional? La comida que están preparando. O sea, el restaurante, pero no tanto el restaurante, la comida, o sea, lo que están preparando el restaurante. El humo que va saliendo y que las atrapa a ustedes cuando van pasando por la calle. Entonces, ese es el estímulo incondicionado. ¿Cuál es la respuesta incondicional? Pues que se me haga agua a la boca solamente con pensarlo. Es posible, y a mí se me hizo agua a la boca mientras les estaba hablando, porque a mí yo creo que los hombres especialmente nos caracterizamos por tener buen apetito, aunque pues las mujeres también, algunas mujeres comen muy bien también. No estoy diciendo que las mujeres no coman, no, también hay mujeres de buena muela, como se dice. Entonces, la respuesta incondicionada, ojo, sería esa salivación que a usted les da. ¿Cierto? Estímulo incondicionado, el olor a la carnecita asada. Y la respuesta incondicionada, la salivación, o de pronto allá como todo eso interno que nos da. ¿Listo? Ahora, resulta que Pavlov en esos experimentos no solamente bastaba con yo presentarle la comida para que él diera una respuesta de salivación, sino que él presenta algo que se llama la campana, que sería el estímulo neutro. ¿Por qué estímulo neutro? Les pregunto para luego darles la explicación. ¿Por qué estímulo neutro? ¿Por qué uno solo? ¿Sí será que era por qué uno solo? ¿Qué piensan el resto? Pues neutro porque, digamos, si yo no pongo la campana en este escenario experimental, pues es un estímulo cualquiera, o sea, no tendría ninguna reacción. Es como si, por ejemplo, si yo traigo una campanita aquí, que llegue alguien por el pasillo y estamos nosotros en clase aquí, los profesores del lado, y aquí nosotros, alguien llegara con una campana. Si alguien llega con una campana, ¿uno cómo puede reaccionar? Pues como con extrañeza, ¿no? Como, o sea, de pronto molestia, incomodidad, no está más, pero qué este sonido tan raro, tan fastidioso, estamos en clase y no nos deja escuchar. Es un estímulo neutro porque no tiene una función. De pronto sí nos puede perturbar un poquito la clase. Pero ¿qué hizo Pavlov? A la presentación, porque mire que el estímulo neutro no tiene ninguna respuesta del animal. Quizá nosotros no tenga ninguna respuesta, simplemente de pronto nos incomoda un poco, pero ya. Pero ¿qué pasa cuando yo al estímulo incondicionado, que es la comida, le presento una campana? A las 12:30 del día. La campana pasó de ser estímulo neutro a estímulo condicionado. Porque yo ya asocié, el perro ya asoció que en la medida en que la campana suena, le van a dar la comida. Entonces yo, como experimentador, como psicólogo conductual, yo aprendo a que le quito la comida y solamente con que yo ponga a sonar la campana, empieza la salivación. ¿Sí me hago entender? Y ahí ya estamos hablando de que esa salivación ya es una respuesta
condicionada. ¿Sí es claro o no? ¿Sí? A ver, explíquenme ustedes. Para el ejemplo del restaurante, ¿cómo sería? Es lo mismo que cuando uno va a los plazas, cuando a uno va a comer, uno ya tiene hambre, cuando uno va. La campanita viene haciendo ese cuadrito que le dan a uno, para uno, cuando vibra, le avisa a uno que ya está comiendo. ¿Qué mejor ejemplo? Cuando usted se va a la plazoleta de cualquier centro comercial. Exacto, muy bien. Ya cuando suena Exacto, ya te está avisando. Porque hay una relación directa entre la vibración del surejito, no sé cómo se llama esa jodita. Hay una relación entre esa cosita con el alimento que tú estás esperando que te den, por el que tú pagaste. Entonces, la sola colocación de esa cosita ahí en la mesa mientras tú estás con tu familia o sola, ya sabe que cuando empiece la vibración, se activa en ti tus deseos de ir a comerte rápido ese plato, esa hamburguesa o esa picada. Listo, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, para el caso del ejemplo que les estaba poniendo ahorita, muy seguramente el hecho que miremos el reloj a las 2:30 y ya hayamos pasado la semana anterior por el lugar o el día anterior por el lugar, hace que solamente con que tú mires la hora, ya ese estímulo neutro, o que suene una alarma a las 2:30 en tu reloj, hace que tú empieces a salivar. Porque vas a recordar que cuando vas rumbo a la ruta del bus, vas a pasar por el restaurante donde tú inmediatamente empiezas a salivar por ese estímulo incondicionado. Pero ojo, cuando yo logro relacionar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, ya se genera una respuesta de carácter condicionado. O sea, quiere decir que no necesito yo pasar por el restaurante necesariamente. Solamente con mirar la hora y darme cuenta que ya van a ser las 2:30, empiezo yo a salivar. Eso ya es un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Porque yo les aseguro que si no hubiese habido la relación entre ambos, pues para mí mirar el reloj es como natural como hacerlo en este momento. O sea, no me va a generar ninguna respuesta de salivación porque, pues, ¿por qué? Pero cuando yo he hecho previamente la asociación, ahí sí aparecen las respuestas condicionadas. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí está explicado. Volvemos y repasamos. Comida, estímulo incondicionado. La respuesta de salivación, respuesta incondicionada. O la salivación, respuesta incondicionada. La campana es un estímulo neutro, inicialmente. No genera ningún tipo de respuesta en el animal. Ahora, durante el condicionamiento, por eso aparece aquí la palabra, durante el condicionamiento. La comida, que era el estímulo incondicionado, al relacionarse con la campana, que era el estímulo neutro, va a generar una respuesta de salivación. ¿Sí? Ahí todavía la respuesta, muchachas, es incondicionada. O sea, en el momento en que yo empiezo a hacer la relación entre esto y esto, la respuesta todavía es incondicionada. ¿Para qué? Para dar paso a que cuando yo quito la comida, en el cuarto paso, después del condicionamiento, esto es durante el condicionamiento, pero después del condicionamiento, solamente con el sonidito de la campanita, ya el animal tiene una respuesta condicional. O sea, durante el condicionamiento la respuesta sigue siendo incondicional, asociando los dos, pero ya después del condicionamiento, la campana pasa a ser estímulo condicionado y genera una respuesta condicional. Ese esquema, mire, ese esquema todo psicólogo lo tiene que aprender. O sea, no importa, así sea usted de otra corriente psicológica, de otro enfoque, el día de mañana de pronto vaya a trabajar en... Pero eso casi que es una regla que los psicólogos debemos aprendernos. Igual es muy sencillo. Bueno, así con el esquema es mucho más fácil de entender. Bueno, entonces vuelvo otra vez a lo que les estaba presentando aquí. Yo no sé si tengan alguna pregunta. A ver, miremos aquí cómo estamos saliendo en la cámara. Pues creo que se ve la información que estoy escribiendo un poco. Bueno, ¿qué más sería? Aquí tengo... Ah, ya sé, aquí lo puede... Por ejemplo, bueno, estábamos mirando acá. Listo.
Bueno, en 1913, el conductismo se establece como un modelo en psicología. Entonces John Watson dice, la psicología desde el punto de vista de un conductista. ¿Sí? Fue como una frase célebre que él propuso, digamos, en ese momento, donde habla de que ya el modelo de la psicología estaba encaminado a poder analizar estas cuestiones, lo medible, lo observable y lo cuantificable. Bueno, dice acá, Watson y un psicólogo, quizás de pronto no es muy relevante que se lo aprendan o lo conozcan, porque pues no es de los propios pioneros, Reiner en 1920, en el cual induce experimentalmente una fobia a un niño de 11 meses de edad, lo que comprobaba que el miedo podía adquirirse mediante el condicionamiento clásico. Entonces, miremos al niño, miremos que el estímulo incondicionado, ese trabajo se realizó, se denominó el condicionamiento de la fobia en Albert. Albert era el niño de 11 meses. Esto lo trabajó Watson con Reiner en 1920. Resulta que el estímulo incondicionado sería el ruido fuerte, o sea, como el estruendo. ¿Sí? ¿Eso qué genera en el niño? Una respuesta incondicionada de miedo y de llanto. O sea, es como, imaginémonos un bebé que tú llegues y le hagas un estruendo en la cuna, en la cama, o sea, allá donde está él, pues el niño se va a asustar y va a llorar. El estímulo neutro. Resulta que para este experimento, no sé ustedes qué piensen, ¿no? Fue un ratón blanco. El estímulo neutro. Es como debatible, ¿no? El estímulo neutro. Ustedes dirán, uy, pero Dios mío, eso le genera la fobia al niño, ¿no? El ratón. El estímulo neutro entonces sería el ratón blanco. Que muy seguramente le va a generar a él quizá una no respuesta. O sea, de pronto él no va a reaccionar como lo veíamos anteriormente cuando veíamos lo de Pavlov. Entonces, el estímulo incondicionado, la comida, la respuesta incondicionada, pues la salivación, luego el estímulo neutro, la campana, de pronto no hay respuesta, pues aquí pasaría lo mismo con el caso de Albert, porque el ruido fuerte, que es el estímulo incondicionado, genera en el niño una respuesta de miedo y de llanto. Pero cuando se le presenta el estímulo neutro, que sería el ratón blanco, pues seguramente en esa fase del experimento no iba a haber una respuesta quizá en el niño. Pero luego pasa el estímulo condicionado, dice, del ratón blanco, la presencia genera una respuesta condicionada de temor. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que lo que en un principio asustó al niño, que fue el estruendo, y le generó una respuesta, luego ese estímulo neutro, que fue el ratón blanco, hace que la sola presencia con el animal le genere una respuesta de temor. ¿Sí? ¿Para qué se hacen estos ensayos y estos experimentos de condicionamiento? Miremos que es muy relacionado lo que trabajó aquí Watson con el niño a lo que trabajaba Pavlov con los animales. ¿Para qué se enseñan este tipo de cuestiones en las personas y en los animales? ¿Cuál es el objetivo que piensan ustedes que tiene este tipo de condicionamientos? ¿Generar qué de pronto? Generar aprendizaje, ¿cierto? ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo aprenden ustedes? ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo aprendemos las personas? Nosotros tenemos que aprender de esta manera. O sea, nosotros, pensemos en cuando éramos niños nosotros. ¿Sí? Pregúntenles a sus mamás, si todavía las tienen vivas, pregúntenle a sus papás, a sus familias, ¿cómo eran ustedes o cómo aprendían ustedes cuando eran pequeños? O más bien, si ustedes ya son mamás, pues cuéntenme cómo aprendieron sus hijos o cómo han aprendido sus hijos. Utilizando de pronto estos modelos de condicionamiento
utilizando de pronto el tema de los reforzadores, de los castigos, que lo proponen ya más adelante, que luego lo vamos a ver. Skinner con el condicionamiento operante. ¿Qué piensan ustedes? Dime. ¿Con otros estímulos? Por ejemplo. Bueno, ¿qué piensan las demás? ¿Cómo? Puede ser observable y mediante las experiencias que ellos puedan tener. Por lo menos, los niños saben que mínimo por lo menos, ay, si mete el dedo a la puerta se va a machucar. ¿Cuánto tiene? 7 años. 7 años. Que si mete el dedo a la puerta se va a despreocupar, pero porque uno le entra. Entonces ellos ya tienen como que esos miedos a... Digo, le tienen miedo a su propio. No se dejan mentir. Muy bien, entonces todo esto se hace para que se pueda desarrollar lo que se llama el aprendizaje. ¿Sí? Y no todos tuvimos que haber pasado por las tareas de condicionamiento para haber aprendido. De pronto nosotros o nuestros papás utilizaron algunas metodologías, quizá de pronto muy diferentes. Antiguamente a nosotros nos pegaban más, los papás, a todos, somos más o menos contemporáneos. Yo creo que nuestros papás utilizaban mucho la correíta, la chancletica, los métodos para corregir las conductas. Y no crecimos con ningún trauma ni nada de eso. Como tal vez sí pasa con los chiquillos de hoy en día, ¿no? Que de pronto medio tú le vas a hacer algo y ya se formó pues el acabose ahí dentro de la familia o en tu relación de pareja. Las parejas ya se separan por esas cuestiones, porque no se entienden con la crianza de los hijos. Entonces, todo el tema conductual, todo el tema del aprendizaje ha venido cambiando con el tiempo. O sea, no es que los jóvenes de hoy en día no puedan aprender. Lo que pasa es que hay que mejorar las metodologías o las estrategias o las herramientas que utilizamos para poder fortalecer los aprendizajes. Yo les aseguro que un muchacho de hoy en día, un joven de 12 años, de 10 años, un niño de 7 años, puede ser tan buen ciudadano y tan buen ser humano como lo somos nosotros, sus padres, ¿sí? Ustedes, sus madres. ¿Sí? No tendría mucho cambio, o sea, una cosa con la otra, pero sí de pronto el método ha cambiado bastante. Antes los papás no se sentaban mucho a hablar con los hijos. Antes era lo que los papás dijeran y se formaban como esas pautas autoritarias del hogar. El régimen quizá muy militar en los hogares. A mí me tocó llevar del bulto cuando estaba pequeño, a mí me pegaban mucha correa, mis papás, chancletazos. Con lo primero que hubiera, cogían. Yo me acuerdo que mi papá tenía una puntería que él, yo no sé cómo hacía él, cuando digamos, yo hacía picardías porque yo soy el hermano mayor de 2, entonces yo le hacía picardías a mi hermanito. Como todo hermano mayor que se la monta al pequeño. Entonces, cuando yo le pegaba a mi hermano, mi papá desde la sala estaba en chanclas, y eran esas chanclas que eran como de... Sí, que quemaba muchísimo. Entonces él levantaba la chancla así, le hacía vueltas, y la cogía en la mano, o sea, como que la levantaba así, la cogía y me la tiraba. O sea, yo me iba corriendo a esconderme por la pared, a dar la vuelta para meterme en la pieza, y él lanzaba la chancla, y la chancla me alcanzaba a llegar hasta la cola del cerdo. O sea, llegaba el castigo hasta allá. Imagínense esa puntería de ese padre que yo tengo, que todavía no tengo vivo, gracias a Dios. Obviamente ya no me pega, ¿no? Pero... Y de pronto ustedes se acordarán de cómo era que a ustedes también las castigaban sus papás, para explicarles únicamente que está en función del aprendizaje. Para algo les sirve que a uno lo hayan castigado de esa manera. Muy particularmente como lo hacía, por ejemplo, mi papá y como lo hacían de pronto sus papás, pero con un fin, con un propósito, y es el aprendizaje. Pues por lo menos mi mamá, tiene 42 años, ¿Nunca le pegaron? Nunca, pero se le pegaban a los hermanos. Ah, ya. A los mayores le pegaron. Claro, totalmente.
Muy bien. Entonces, a mí me pegaron muchísimo. Tengo cicatrices en las piernas y todo. Bueno, es que a veces se le sumaba también el hecho de que yo era muy loco y me caía montando cicla y era muy loquillo. Entonces, bueno, el condicionamiento, bueno, ahí están como las actividades que se realizaban también con Albert. Bueno, dice, durante esa etapa la aplicación del modelo conductual fundamentalmente se realizó en laboratorios, ¿sí? Con el niño también se trabajó en laboratorios como se trabajaba con los animales, con los otros psicólogos. No obstante, generalmente se fue favoreciendo el paso de las experiencias de laboratorio al campo clínico, intentando generalizar los resultados del laboratorio a las conductas humanas en su medio social. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso que dice allí? Ustedes piensan que, por ejemplo, si yo he tenido al sujeto experimental por tanto tiempo allá en mi laboratorio, yo puedo realizar experimentos en el entorno, o sea, salir del laboratorio a hacer experimentos o pruebas afuera, en el medio social. Por ejemplo, si se me ocurre, ¿no? Si ustedes llegasen algún día ya finalizando su carrera de psicología y empiecen a pensar en hacer sus investigaciones y todo eso, si ustedes aspiran de pronto a hacer una investigación con animalitos así, yo les diría, están out ustedes. O sea, eso ya no se utiliza. Porque ya la psicología lo fue investigando. A menos de que ustedes vayan a investigar otros elementos, otras cuestiones, de pronto basándose en el condicionamiento clásico, bien sea con animales o con niños, como lo hicieron esos psicólogos, y que de pronto ustedes quieran generar un nuevo conocimiento. Pero si es para hacer las mismas cuestiones que ya se saben y se investigaron, pues más bien los experimentos yo las invitaría a que los realizaran por fuera. Por eso ahora la investigación psicológica, como lo dice ahí en la diapositiva, está en el contexto. ¿Sí? Con los ojos yo puedo utilizar, o sea, mis ojos pueden ser mi principal herramienta de investigación. La observación, lo que quiero decir. Mis oídos y mi boca. O sea, tenemos tres instrumentos naturales que no los sabemos utilizar a veces. Y no necesariamente tengo que aplicar todas las pruebas psicotécnicas y llenarme de pruebas y pruebas y pruebas para aplicarles encuestas a los pacientes, a los jóvenes, a lo que sea. Si de pronto ustedes van a trabajar la parte cualitativa, pues mucho menos van a tener que aplicar pruebas. Simplemente con la información que les suministran las personas, usted con eso puede hacer su investigación. Si lo van a hacer cuantitativamente, tendrán que apoyarse de pronto en algún instrumento. Pero no pueden quedarse únicamente con el instrumento. Entonces, la ciencia psicológica y la parte clínica, como lo dice aquí, el campo clínico, está más afuera que adentro. Inicialmente, en los 100 años atrás, 1900 y pico, todo se hacía en laboratorio. Entonces, no había una posibilidad que cual psicólogo levantara la mano en el salón y dijera, ay, profesor, yo quisiera hacer de pronto un experimento, no sé, mirar de pronto las influencias ambientales en todo el tema del estrés en los adolescentes. Eso no era una situación posible en esos momentos históricos, porque o sea, había que ir en consonancia a lo que la psicología iba presentando o lo que iba avanzando la psicología. Pero actualmente, en el siglo en que estamos, siempre tenemos que estar mandados a mirar, analizar un poco las cuestiones en el entorno. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que más o menos dice ahí. Dice, fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando el enfoque conductual tiene su mayor desarrollo. De hecho, es en este periodo de tiempo cuando se comienza a hablar de la terapia de la conducta, ya que se logra aplicar los logros de laboratorio a la práctica clínica. Sí, es más o menos un complemento a lo que les estaba diciendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya la cuestión salió del laboratorio. Y como había periodos de guerra, por ejemplo, los test psicométricos, las pruebas psicológicas, las diseñó por allá Alfred Binet en Francia, por allá después de los periodos de guerra. Un francés, Binet, empezó a estudiar la inteligencia y empezó a crear pruebas de inteligencia. Y Galton y otros psicólogos franceses, junto a él, junto a Binet, Stanford, Binet, Galton, fueron los pioneros en empezar a crear las pruebas. ¿Con qué objetivo se creaban las pruebas? Para poder atender a las personas
en los periodos de posguerra. O sea, a los militares, a las personas, a las familias de los que perecieron en la guerra, o sea, a todas las personas que hicieron parte de la guerra. Entonces se querían medir algunos constructos psicológicos y por eso se diseñaron esos instrumentos. Pero posteriormente aparece la terapia de la conducta. Sí, entonces ya estamos hablando de que el tema ya empezaba a ser un poco más de aplicabilidad clínica. O sea, yo ya podía tener un paciente aplicando una técnica conductual. ¿Cuál? Pues yo podía utilizar varias técnicas que existen. Por ejemplo, el condicionamiento, las técnicas de condicionamiento clásicos, yo las podía realizar de pronto en un escenario de terapia. Yo podía utilizar, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la técnica de sensibilización sistemática, creo que no. Es una técnica para trabajar las fobias, donde si, por ejemplo, tengo a una persona que le tiene fobia a las arañas y me llegó a la consulta, ya en la parte terapéutica, ya estoy hablando de la terapia, me llegó la persona a terapia con un problema de fobia y el motivo de la consulta es, doctor, le tengo fobia a las arañas. Entonces yo empiezo a hacer como todo el análisis, la historia del problema, antecedentes familiares, toda la información que uno recopila. Y dentro de las tareas que yo le pongo en el tratamiento a él para la terapia de conducta, sería la desensibilización sistemática, que significaría que yo le pongo a él, o sea, hago una jerarquización de los miedos, o sea, del miedo del más tolerable al más intolerable. Entonces, por ejemplo, en la jerarquía de miedos, si a él le da miedo tener la araña enfrente, o sea, la fobia de ver la araña aquí, una araña peluda grandísima. Entonces, yo puedo presentarle a él unas tareas donde el punto 10 sería, o sea, sería jerárquicamente 10 a 1. De 10 a 1, que sería de 10, ponerlo yo a ver videos sobre las arañas. Pues de pronto no le va a generar la misma ansiedad porque la está viendo tras una pantalla de televisión. La tarea número 9 sería que yo le presentara unas láminas o unas hojitas donde estén dibujadas unas arañas. La tarea número 8 será decirle que lo voy a llevar a un campo, que vayamos a una finca o vayamos a un espacio donde él pueda ver la araña, pero que la araña esté separada por un vidrio. La tarea número 7 sería de decirle a él que vayamos a la misma situación experimental y además de la araña, vea otra araña que salió ahí, o sea, 2 arañas. La tarea número 6, bueno, no sé, ahí pueden haber otras tareas. El caso es que cuando lleguemos a la tarea 1 o a la jerarquía 1, ella pueda tener enfrente la araña y ya no sienta la misma ansiedad. ¿Sí me hago entender? Eso se llama desensibilización sistemática, ¿sí? Ya es como un tema de conducta, no de terapia de conducta, sino que se la menciono por lo que estoy aquí hablando de la terapia de conducta. Pero no nos vamos a adelantar al tema terapéutico todavía. Pero sí quiero que lo conozcan desde ya. Entonces, desensibilización sistemática. Por eso se utiliza la palabra sistemática. Sistemática. Porque es a través de aproximaciones sucesivas. ¿Para qué? Pues para poder atacar la fobia o el miedo que tiene la persona, o sea, para poder solucionar y poder enfrentar, enseñarle que enfrente la fobia que está teniendo las arañas peludas y grandes. Puede ser que la tarea 2 o la tarea 3 sea que esté enfrente una araña chiquitica, porque la fobia es las arañas grandes. O sea, por eso tenemos que partir de lo que él nos diga en el motivo de la consulta. Entonces, doctor, le tengo miedo a las arañas grandes y te dé las características de la araña. Puede ser que yo le presente una pequeñita, de las que aparecen en las paredes chiquiticas. Y de pronto ya él no sienta tanta ansiedad porque yo le he venido preparando a través de aproximaciones sucesivas de forma sistemática para poder disminuir la fobia a las arañas. ¿Sí?
Esa es una técnica de muchas que hay en todo el tema de terapia de conducta. Entonces, ustedes lo van a ver quizá después, para que lo tengan también presente. Es bonito eso, porque miren que ya estamos saliendo de todo este tema de laboratorio y estamos pasando a la parte clínica. Entonces, en 1953 Skinner en Estados Unidos propone un libro, una teoría que hablaba sobre la ciencia y la conducta humana. En 1953, o sea, miremos que fue hace 67 años, quizá, 66 años aproximadamente. Wolff, en 1958 en Sudáfrica, habla de la psicoterapia por inhibición recíproca. Heysink, en 1960 en Inglaterra, de la terapia de conducta y la neurosis. Y Bandura, a mí solamente me interesa, como profesor de esta materia, que ustedes aprendan o conozcan sobre la terapia propuesta por Skinner y por Bandura, para el caso de lo que está aquí. No, Wolff y Heysink, quizá de pronto no es tan importante que ustedes se lo aprendan, porque el día de mañana de pronto, es como por ejemplo a los estudiantes a los que yo les doy la asignatura de test psicométrico de pruebas psicológicas. Yo les digo, en un parcial yo les voy a evaluar a ustedes si saben hacer las fórmulas estadísticas de lo que ustedes se van evaluando, porque a ustedes no les va a servir de eso, para nada eso. No les va a servir para nada, o sea, que ustedes aprendan las fórmulas. Pero sí les va a aprender a ustedes sí les va a servir a ustedes aprender a leer un informe y leer los resultados. Eso es diferente. Entonces, de aquí solamente pudiéramos pensar que Skinner y Bandura, y bueno, obviamente sumando a Pavlov y Watson, serían los que más vamos a tener en cuenta. Y Bandura habla de las variables cognitivas, mediacionales o de personalidad dentro del enfoque conductual. Resulta que, y sin adelantarme de pronto a la explicación, cuando yo hablo de terapia de conducta, inevitablemente no puedo dejar de lado los procesos cognitivos. Por eso es que aparece también la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? ¿Qué es lo cognitivo? Lo cognitivo es lo que está en la mente. Los pensamientos, los esquemas, las ideas, los sentimientos, ¿sí? Eso está muy relacionado con las conductas. Y Albert Bandura, que él fue un psicólogo de enfoque social, él también utilizaba conceptos y contenidos desde la parte cognitiva para poder explicar la conducta. ¿Sí? Entonces, por eso él toma elementos de variables cognitivas, las experiencias, las vivencias, los esquemas de pensamiento. ¿Señor? Entonces, Skinner y Bandura ya se estaban posicionando bastante en todo el tema de la terapia, también. Entonces, miremos, por ejemplo, la cámara de condicionamiento operante o la caja de Skinner, muy conocida como la caja de Skinner. Entonces, miremos que él trabajó con palomitas, ¿no? Entonces, ¿dónde entonces, podemos ver que cuando la paloma está en la caja de Skinner, podemos darnos cuenta de que el recinto que alberga la paloma sería el número 1, la caja. La llave de respuesta vendría siendo aquí, ¿sí? La llave de respuesta. Tercero, el interruptor. ¿Sí? Y el cuarto, el dispensador de grano. Y el registro acumulativo, o sea, es como
valga la redundancia, como el reporte que se va haciendo, el registro de todas las conductas que va teniendo el animal. Entonces, en la medida en que se le va sometiendo a ciertos estímulos a la paloma, va haciendo que toda vez que ella pique, ¿listo? Va haciendo que toda vez que ella pique, la llave, la llave de respuesta se le va a dar un poquito de dispensador de grano. ¿Sí? Entonces el animal ya sabe que toda respuesta que él vaya teniendo de mover la palanquita, ¿sí? Con su pico, ya le va dispensando la comidita, el grano. Entonces, eso es una manera operante también de trabajar con el animal, porque ahí no se está deprivando al animal de comida y se le está colocando estímulos incondicionados y condicionados, sino que ahí ya está trabajando un poco con lo que es el tema de los reforzadores, ¿sí? Con el tema de las contingencias del ambiente. Entonces, por eso la cajita de Skinner también fue muy popular en psicología conductual. O sea, fue algo que quizá fue dejando una herencia importante para los psicólogos. La caja de Skinner también tuvo bastante. Ustedes pueden leer bastante sobre la caja de Skinner, sobre los experimentos. Busquen también por internet, busquen videos tutoriales sobre ejemplos de lo que fue la caja de Skinner. Entonces se le dispensa el grano como la meta después de que él haya movido la llave de respuesta dentro de ese recinto donde se encuentra, que vendría siendo la caja, perdón. Y ahí está el registro acumulativo de las respuestas que va dando. Bueno, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, pues hasta el momento, para que hagamos una pequeña pausa. No quiero correr con la presentación del material, sino que quiero saber si realmente ustedes han ido entendiendo. Si quieren que nos retrocedamos un poquito, no importa. Quiero que quede claro. Que ya no seamos, es probable que ya este tipo de terapia o ese tipo de terapias hay que tanto probabilidad que la persona supere bien. Bueno, pues es una buena pregunta porque, digamos, la prueba, digamos, la técnica es aplicable, digamos, está abierta para cualquier persona que la pueda utilizar, pero si de pronto la prueba o la estrategia no aplica, perdón, para esa persona individualmente porque de pronto, no sé, haya generado alguna aversión al tratamiento, de pronto no haya colaborado mucho con el proceso, seguramente ya pudiéramos utilizar otro tipo de terapias, de pronto unas terapias más, un poco de choque, ¿no? De pronto como hay unas terapias que dicen que se llaman las terapias como de choque en psicología, pero de pronto me parece a mí, ¿no? Como que quizá no es lo apropiado para alguien que de pronto no haya podido colaborar o sentir que le sirvió ¿cómo se llamaría? La desensibilización sistemática a algo más de choque. Yo pienso que eso le puede generar un poco más de trauma a la persona, ¿no? A veces pienso yo que cuando yo le presento un estímulo así tantas veces, de tal forma que ya se pueda como habituar a él, yo no sé qué tantas consecuencias negativas le pueda generar eso, más que ayudarle. Entonces yo pienso que un programa de condicionamiento clásico, con esa técnica de sensibilización sistemática, me parece a mí que puede ser aplicable para cualquier persona. Pero eso va a depender mucho de cuestiones básicas que yo quizá de pronto muchas veces se los he dicho a ustedes, se los he dicho a otros grupos, y es de la adherencia al tratamiento. O sea, el paciente debe sentir que confía en lo que el psicólogo va a realizar y que va a poner todo de su parte para que se pueda trabajar frente a estas situaciones. Entonces, a mí me parece que en cuanto a la efectividad y la confiabilidad y la validez es muy alta, porque de hecho hay psicólogos que todavía utilizan estas técnicas de sensibilización, pero me parece que habría que también someterlo a la diferencia individual del paciente, porque si el paciente no se siente cómodo con la técnica, con la estrategia, pues tendríamos que pensar en otra. O sea, no podemos quedarnos en que si no es con la sensibilización, entonces pare de contar. Tendríamos que pensar en otras alternativas terapéuticas para poder superar, digamos, el tema de la fobia. Habría esa que te digo de la terapia de choque, pero pudieran de pronto haber otras que le pueda de pronto servir para solucionar su problema. ¿Sí? Pero bueno, buena la pregunta. Bueno, ya como que me va a apagar el computador. Ah, aquí tengo el cable.
Bueno, enojarlo de contar. Otra pregunta, comentario. ¿O todo claro? ¿Les ha gustado el tema conductual? ¿Sí? Interesante. Es bastante interesante. Y saben qué lo hace interesante, el conocer un poco sobre los experimentos, porque con la parte experimental pienso que uno aprende mucho más los conceptos, experimentalmente. Y como ustedes tienen hoy en día las herramientas a su alcance, tienen todo en sus manos, pues utilícenlo. Véanse tutoriales, véanse videos, léanse investigaciones que hayan aplicado de pronto esas técnicas conductuales. Miremos la parte histórica, miremos todo lo que yo les he presentado para que no se vayan a quedar ustedes únicamente con el material que les trae el profesor, sino que ustedes puedan tener sus consultas independientes. Bueno, aquí les voy a leer quizá esta última ya para ir finalizando por hoy. Dice, análisis conductual aplicado en 1968 es definido como la aplicación del análisis experimental de la conducta a los problemas de importancia social. Entonces, está muy relacionado con lo que yo les decía anteriormente. Si recuerdan que yo les preguntaba que, bueno, ¿y qué pasaría si saliéramos a un contexto un poco más real, a aplicar un poco las cuestiones de la terapia de conducta? Eso es lo que dice aquí. Skinner, como el pionero del condicionamiento operante, hace que otros psicólogos que llegan después, posteriores a él, a esta corriente, empiecen a aplicar de pronto a problemas ya más de orden social, de importancia social. ¿Sí? Problemas de conducta, adicciones, problemas familiares, problemas de pareja, ¿sí? Problemas escolares. Entonces, todo eso ha servido como para que se tome el insumo de la terapia o del modelo de condicionamiento operante y se lleve a otros escenarios de investigación. Eso se llama análisis conductual aplicado. ¿Por qué conductual aplicado? Porque lo llevamos a otros contextos. Orientación conductual mediacional, también denominado enfoque estímulo-respuesta neoconductista. Este enfoque deriva de la aplicación del modelo de condicionamiento clásico a la explicación de la génesis y de la eliminación de problemas de conducta, generalmente de tipo neurótico. Bueno, pues yo no conozco mucho sobre todo este tema de la neurosis, porque eso es más del psicoanálisis, pero quizá de pronto también hubo algunos psicólogos después de los conductistas tradicionales, o sea, de ellos, que se interesaron por mirar de pronto algunos otros problemas de las personas, por ejemplo, los problemas neuróticos, los problemas ya más psicológicos propiamente, y se pudo encontrar que a través de las tareas de condicionamiento, a través de las tareas de conducta propias de la terapia, se disminuían o se atacaban los problemas neuróticos de los pacientes. Bueno, no me pregunten cómo se hacía, porque quizá pues yo no soy muy experto en el tema de psicoanálisis, un poco el tema de los problemas neuróticos y eso, pero sí hubo una evidencia empírica de que ese modelo de condicionamiento operante tratara de eliminar un poco los problemas de conducta asociados con la neurosis. ¿Sí? La persona que sufre de neurosis, las personas que sufren de ansiedad o cualquier tipo de condición emocional, pues también hay un fondo conductual. O sea, no solamente lo psicógeno, ¿no? Lo que está aquí en la mente, sino también lo de conducta. Entonces, tal vez por eso la investigación se aplicó para pacientes con esas problemáticas de neurosis, problemas de neurosis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, como para no correr tanto y tener tema que traerles a ustedes en las clases, entonces yo creo que, pues, si les parece, pues por hoy dejamos hasta acá. La tarea individual la tenemos para el próximo sábado, ahí aparece la pauta de lo que ustedes tienen que realizar. Y hay unas preguntas que aparecen aquí. Hay 3 preguntas aquí que ustedes tienen que... Ahí está el material. Sí, porque dice, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre el conductismo clásico y el conductismo operante? ¿La diada estímulo-respuesta es suficiente para entender el comportamiento humano? ¿Qué es la libertad en el condicionamiento operante de Skinner y por qué no es contemplado en el condicionamiento clásico? Bueno, entonces dice, bueno, ahí dice la pauta de la actividad, una posición crítica que ustedes vayan a dar sobre lo que...
de Watson y de Skinner, y algunas disputas dentro del conductismo. Ustedes saben que como toda corriente, como se dice, entre colegas, siempre hubo discusión, discrepancia, bueno. Y ahí están los procedimientos que ustedes deben seguir, las fuentes y las preguntas que tienen que basar para poder realizar el trabajo. ¿De acuerdo? Listo, entonces, pues, muchas gracias a las personas que nos han acompañado también de forma sincrónica o asincrónica con esta tutoría, y pues muchas gracias a ustedes por haber asistido y les deseo que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias.